Muchas gracias a todos los partícipes y todos los asistentes a nuestra reunión trimestral. Eh, Voy, si esto me lo permite, a pasar a la primera diapositiva. Ojalá. Perfecto, entonces simplemente para recapitular, como lo hacemos en todas las presentaciones, vamos a arrancar dando idea de cómo se ve el panorama macroeconómico. Y en términos de panorama macroeconómico, vas a empezar con un cuadro del cual hemos estado hablando en las últimas reuniones, porque claramente lo que ha marcado el curso de la evolución de los mercados los últimos 2 años es este eh, combate contra la inflación emprendida por la mayor parte de los bancos centrales del mundo, que básicamente se ha materializado en un aumento de tasas de interés. En el caso de la Reserva Federal, que es el banco central más importante del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos ha llevado las tasas de interés de 0 a 5,5% en un plazo relativamente corto, y eso definitivamente tiene efectos que son muy importantes para los diversos mercados financieros globales. Eh, entonces, básicamente, y remitiéndonos a este cuadro, ¿qué es lo que nos está diciendo la Reserva Federal y cuál es la diferencia con respecto a las proyecciones de junio del año pasado? Uno, se espera que el crecimiento de este año sea más fuerte de lo pronosticado a comienzos y a mitad de año. De hecho, gran cantidad de jugadores del mercado pronosticaban que este año iba a haber una recesión en Estados Unidos, y la realidad es que lo más probable es que vamos a terminar con un crecimiento en el PIB real de alrededor de 2%, y la Reserva Federal además ha cambiado su pronóstico para el próximo año de 1,1 a 1,5%. Y acá llamo la atención al hecho de que lo que se está proyectando es una desaceleración de crecimiento, cosa de la cual vamos a hablar un poco más en profundidad más adelante. Y esa desaceleración del crecimiento para el próximo año también se refleja en un aumento del desempleo que, si bien es menos drástico de lo que se esperaba hace nada más 6 meses, sigue siendo un aumento importante del desempleo. Es decir, que la economía americana pase de 3,8 a 4,1 sigue siendo importante. Simplemente, y creo que en mi curso lo remito al rango. El rango sigue siendo un rango amplio, 3,7 a 4,5, es decir, llevar al desempleo 4,5% en Estados Unidos significa noticias importantes para el mercado. ¿Ah? La inflación no llegaría al rango meta todavía de la Reserva Federal, y de hecho no hay ningún partícipe que cree que va a estar debajo de 2%, y la tasa de interés que pronostica la Reserva Federal, si bien la promedio se espera que termine en 5,6 este año y 5,1% el próximo año, todavía sigue habiendo opiniones de un rango relativamente amplio. Si la tasa se fuera a 6,1, estamos viviendo un escenario que es un poco distinto del que la mayor parte de los analistas prevén en este momento, ¿no? Entonces, efectivamente, ha incrementado las expectativas de crecimiento y empleo para el 2023, pero proyectando una desaceleración en el 2024, que básicamente reflejaría el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos 2 años, durante más de un año ya, de subir tasas de interés. ¿Para qué? Para moderar el crecimiento de la economía y así lograr que la inflación entre dentro del rango meta. Esta inflación que estamos viendo acá de 3,3 es la inflación con que terminaría el año. Recuerden, hemos tenido inflaciones disparadas, y eso vamos a verlo a continuación. Ahora, ese aumento de tasas de interés de la Reserva Federal, eh, que, eh, que finalmente tiene como efecto moderar el crecimiento de la economía, como la Reserva Federal predice para el próximo año, ha llevado la tasa de rendimiento del bono del Tesoro americano a rebotar de niveles muy bajos. Los niveles que vimos durante la pandemia estaban cercanos a 0%, es decir, uno se compraba un bono del gobierno americano y estaba aceptando que el gobierno americano le pague 1% por 10 años, básicamente. Hoy día esa tasa está en 4,74%, es un aumento bien brusco de tasa de interés, que se parece a una tasa que no teníamos desde el 2007, y que significa que el costo de crédito, el costo de financiamiento base, se espera que sea relativamente alto por un periodo importante. Y el segundo gráfico del que los remito en esta página es la pendiente de la curva del Tesoro americano,
¿Qué es esto? Esto lo hemos conversado en reuniones anteriores. Esta es la diferencia de rendimiento entre el bono de 2 años y el bono de 10 años. Estamos viendo que el bono de 10 años rinde alrededor de 4,70. Digamos, si este número estuviese a -1%, como estaba hasta hace no mucho, quiere decir que el bono de 2 años rinde 5,7, mientras que el bono de 10 años rinde 4,7. Básicamente, lo que nos está diciendo es algo que es medio peculiar, ¿no? Que nosotros aceptamos que la Reserva Federal nos pague por 2 años, o mejor dicho, el Tesoro americano, no la Reserva Federal, nos pague por un bono de 2 años 5 puntos y tantos, que es lo que rinde hoy, versus 4,7, que sería lo de 10 años, lo cual no es lo natural. Lo natural normalmente es que si un bono es más largo, tenga una tasa de interés más alta que la del bono corto. Ahora, ¿se ha dado esto antes? Sí, se ha dado antes, y normalmente cuando esto pasa, esto hemos hablado en varias reuniones, normalmente cuando el mercado está dispuesto a aceptar una tasa más baja por un bono largo, se da, por lo tanto, una inversión en esta curva, es decir, que el bono de corto plazo rinde más que el bono de largo plazo, es porque se viene una recesión, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando, y la Fed pronostica que va a haber una moderación del crecimiento, no una recesión, pero ¿qué están pronosticando los bancos? Vamos a verlo en un minuto. Esta es la evolución de la curva de rendimiento, lo que ha pasado durante los últimos, mejor dicho, desde comienzos de año hasta hoy. La curva está invertida, la curva sigue estando invertida, es decir, la parte corta de la curva, ¿no? Y ahora la parte corta de la curva, estamos hablando desde un mes, ¿no? Está rindiendo desde un mes hasta 2 años, paga más que si uno invierte a 30 años, a 20 años o a 10 años, ¿no? Y eso normalmente predice un escenario de caída de crecimiento. Entonces, ¿qué están pronosticando la mayor parte de las casas de inversión? Están pronosticando que la probabilidad de una recesión el próximo año sigue siendo, y acá voy a hablar del promedio de todas estas, es de 55%. Ahora, eh, ciertamente, y este es un dato importante, y estamos poniendo esto en verde acá porque, como vemos, la mayor parte ha bajado su pronóstico o ha disminuido la probabilidad, su estimado de probabilidad de recesión para el próximo año. ¿Ah? O sea, sigue siendo un número alto, ojo, 55% todavía quiere decir que buena parte del mercado piensa que el próximo año vamos para una desaceleración muy importante o para una recesión, pero lo cierto es que la mayor parte de los analistas ha ido corrigiendo esta recesión en la medida en que este año, en particular el 2023, ha ido avanzando. A comienzo de año se pensaba que la recesión podía pasar este año porque la subida de tasas ha sido muy brusca, pero la realidad es que la economía americana se ha mantenido muy sólida, el desempleo está bajo, las empresas han seguido registrando ganancias de manera importante y de cierta forma este pronóstico de se viene la recesión ha sido pateado para el próximo año por la mayor parte de los analistas del mercado. Eh, Ahora, hay una muy buena noticia, ciertamente, que es que la inflación se ha desacelerado. Lo vimos en el primer cuadro, vimos este estimado de que la inflación se sigue desacelerando. Ahora, esta desaceleración todavía no ha llegado a un punto donde la Reserva Federal se siente cómoda de decir, ok, hasta acá llegó mi trabajo. Todavía nos sigue diciendo la Reserva Federal que hay posibilidades de que la tasa de interés vuelva a subir en noviembre, en su reunión de noviembre, y vuelvan a decretar una subida adicional. Lo cierto es que la inflación ha bajado de niveles de 9,1% en junio del año pasado a los niveles actuales, que es 3,7%, pero claro, como se ve, esta tendencia venía muy bien y ha tenido un rebote que tiene que ver con un efecto base. Parece que la inflación eh, no es que los precios caen, es que los precios dejan de subir tan rápido, ¿no es cierto? Y los precios dejaron de subir al ritmo que venían subiendo, pero otra vez han vuelto a subir en las últimas observaciones este último par de meses a un ritmo un poco más alto que venían subiendo anteriormente. Y esto responde a, entre otras cosas, un rebote en el precio del petróleo, a que los precios de servicios no han bajado significativamente, etcétera. Lo pueden ver en detalle del cuadro a la derecha. Comida y energía sigue manteniéndose elevada, como dice este, este bullet point acá. Y esto básicamente nos va a entender que la lucha contra la inflación no ha acabado. Probablemente vamos a ver tasas altas por un periodo más largo de lo que originalmente estábamos. Bueno, ciertamente,
el efecto de tasas de interés, si bien no se ha reflejado de forma completa en la economía, ya empieza a dar algunas señales y vemos tendencia de desaceleración tanto en manufactura, donde todos estos países, salvo China, están debajo de 50, que significa que se están contrayendo, y en servicios, si bien hay algunos todavía países como Japón, el mundo en general, todavía siguen en etapa, en fase expansiva, se están moviendo hacia el cuadrante, hacia los cuadrantes de la izquierda, que quiere decir que está cayendo esta velocidad. Entonces, sí, estamos viendo que hay desaceleración. Si va a ser una desaceleración fuerte o no, todavía está en debate. Voy a dejar eso para la discusión de Rolando. Eh, que se ve muy bien, voy a este cuadrito de abajo a la izquierda, el desempleo en Estados Unidos es bajísimo. Es bajísimo, 3.8% es, como se ve en ese cuadro, históricamente bajo. El 14.7% fue durante los años de la pandemia, fue lo que pasó durante la pandemia. Después se contrajo relativamente rápido gracias a todos estos programas de estímulo, tanto monetario como fiscal. Eh, eh, pero lo que estamos empezando a ver es que en la apertura de empleo sí ya viene consolidando una tendencia a la baja, es decir, ya no es que el sector empresarial está demandando trabajadores al ritmo que venía demandando hasta hace 12 meses, y eso potencialmente se puede empezar a reflejar en un mercado de empleo que se vea un poco más laxo. Hoy día las condiciones son muy como se dice en inglés, tight, están muy ajustadas. Y de hecho, ese nivel de desempleo tan bajo, en conjunción con la inflación, ha generado toda una serie eh, eh, de negociaciones entre sindicatos y empresas. eh, no sé, probablemente muchos de ustedes han leído sobre la huelga de guionistas y escritores en la industria del cine, a la cual se unió la huelga de choferes de UPS, de UPS, que terminó una negociación muy exitosa, y hoy día, en vivo y en directo, tenemos esta huelga de United Auto Workers, que es básicamente el sindicato más grande de la industria automotriz, y que está hace unas semanas en un proceso de negociación, y veremos cómo acaba, ¿no? Pero un aumento del desempleo tendría como efecto una moderación de la presión salarial, pero hoy día todavía vemos que hay presión sobre las utilidades de las empresas de parte de la trabajadores, es decir, van a tener que pagar sueldos más altos, y dos, de tasas de interés, porque esto que estamos viendo como resultado de tasas de interés más altas finalmente se refleja en que las empresas también van a tener gastos financieros más altos. ¿Ah? Ahora, el mundo en general se proyecta que crezca algo más de lo que creció el 2023, de 2.8 a 3%, pero lo cierto es que eh, China, que dada o proporcionaba una tasa relativamente alta de crecimiento, deja de ser el país que crecía 6-7% y que le metía mucho crecimiento al mundo. Ojo, 5.2% todavía es importante. Y India, de cierta forma, toma la posta con un crecimiento esperado de 6.1%. Sobre volumen de comercio global, voy a dejar este tema para el próximo trimestre, porque yo creo que ahí vamos a darnos un espacio en el mes de enero para hablar un poco más sobre temas que son estructurales y que tienen que ver con, de cierta forma, un nuevo orden geopolítico global que está generando que el patrón de los últimos 20 años, donde China se había convertido en la fábrica del mundo y los países desarrollados bailaban en conjunto con China como mercados, hoy día, a partir de la pandemia y a partir del surgimiento de China como una potencia geopolítica que reta la hegemonía estadounidense, está provocando un movimiento la jerga actual se llama el nearshoring o el reshoring, que básicamente todo lo que se había offshoreizado para producción en China está moviéndose a países que resultan ser más cercanos al bloque hegemónico actual, ¿no? Buena parte de esa producción se muda a México, parte a, no sé, Vietnam, etcétera, etcétera, pero estamos viendo que esos patrones están cambiando y lo dejaremos eso para una reunión en que lo toquemos con más detalle. Voy a saltar esta página que es el resumen, me estoy pasando del tiempo que tengo asignado. Uno, tanto el Fondo Monetario como la Fed incrementan su expectativa de crecimiento para este año.
reducen el estimado, sin embargo, no reducen el estimado que tenían para el próximo año, pero lo que siguen manteniendo es que el próximo año va a haber una moderación y tenemos que los bancos básicamente están proyectando todavía en promedio que el próximo año debería haber una, 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 una recesión. Estamos viendo que esa desaceleración del crecimiento de precios ha encontrado un cierto obstáculo los últimos meses, han dejado de caer, lo cual nos hace pensar que las tasas de interés o suben o se mantienen al nivel que están, con lo cual vemos un nuevo escenario en que la política monetaria se vuelve expansiva, no en el corto plazo, y las probabilidades de que esta, repito lo que dije hace un momento con respecto a los pronósticos de los bancos, las probabilidades de que este esfuerzo de la Reserva Federal resulte en una recesión, si bien han bajado, siguen siendo mayoritarias. Ahora, este efecto, eh, este nuevo consenso con el cual la Fed está tratando de orientar al mercado, que tiene como contraparte la opinión de analistas económicos a nivel global, va a tener evidentemente un efecto sobre precios de bonos y sobre precios de acciones, y eso lo vamos a ver en la próxima parte de mercados financieros, así que le doy pase a Rolando. Rolando, voy a dejar de compartir acá para que tú pongas la presentación. Perfecto. Dale. Bien, buenas noches con todos. Espero se encuentren bien. Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo trimestre. Y veo nuevos nombres conectados, así que bienvenidos a las nuevas personas que nos siguen a partir de ahora. Esta parte de la reunión es acerca de mercado, ¿ya? Sí me gustaría comenzar tal vez comentando algo que comentamos el trimestre pasado y más o menos como que se ha ido calando ese view dentro de ese trimestre. Entonces es bueno que ustedes sepan algunas ideas claras. A mí, como lo decía la otra vez, me gusta mucho gestionar con números, ¿ya? Y con hechos estilizados, con estadística. Dijimos, por ejemplo, que el trimestre pasado, ¿no? Que en promedio, un año y medio luego de la primera subida de tasas, los indicadores adelantados comenzaban a desacelerarse. Y cuando sacamos los números, decíamos que era más o menos julio de este año, ¿ya? ¿Por qué es esto relevante? Porque cuando uno ve los indicadores adelantados, tenemos jobless claims, el ISM, los PMIs, pero sobre todo el S&P 500. Entonces, cuando uno ve que el S&P comienza a caer en agosto cayó 1,59%, en septiembre 4,77%, uno puede decir, oye, se está cayendo porque las tasas de interés van a seguir subiendo, ¿no? Y no es por eso. Si uno ve la estadística, la subida de tasa de interés, que ha sido muy fuerte el 2022, recién debería impactar a partir de julio de este año. Entonces, lo que estamos viendo ahora es justamente esa caída, producto de la subida de tasas. Agosto y septiembre han sido meses feos para el S&P 500, pero en línea con lo que la historia te decía, ¿no? Siempre me pregunto, ¿this time is different o no? ¿Esta vez es diferente o no? Me acuerdo mucho el 2008, ¿no? Cuando lo viví y decía, this time is different, y al final no lo fue. Y ahora otra vez, muchas personas están del lado un soft landing, porque esta vez va a ser diferente. Yo me pongo a pensar, ¿y por qué va a ser diferente? ¿No? Obviamente hay de todos los lados, pero por mi lado yo sigo viendo, si las tasas de interés suben y suben de manera fuerte y rápida, debería de venir, como dice la historia, una desaceleración económica importante, pero no ahora. A partir de julio de este año, lo primero que tiene que acelerarse son los indicadores líderes, no una recesión pronto. De hecho, nosotros esperamos la recesión el próximo año, ¿no? Y también, 13 meses después, en promedio, luego de la última subida de tasas, típicamente viene una recesión, ¿no? En promedio. Entonces, si decimos que la última subida de tasas ha sido julio, en agosto del 2024 deberíamos ver una desaceleración económica, una recesión. Ahora, ¿pero qué pasa si la última subida no es julio? ¿No? Estábamos trabajando con historia. El mercado ha comenzado a descontar subidas y bajadas. Estos últimos 3 meses ha habido mucha volatilidad asociada con el incremento de tasas, ¿no? Acá vemos en el gráfico de arriba, por ejemplo, toda la subida de tasas durante este año, ¿no? La última en julio, septiembre, subieron, de ahí tienes la reunión de noviembre,
¿La suben o no la suben? Yo no creo que la suban. En diciembre el mercado espera con un 31% de probabilidad que la suban, es decir, ni siquiera la mitad. El mercado interioriza que todavía la Fed no debería subir la tasa y tampoco bajarla. Sí, ese es un cambio importante. Por ejemplo, en mayo del 2024 recién se espera una bajada de tasas con un 42% de probabilidad. Es el problema más alta, pero ni siquiera es el 50%. Entonces, estamos teniendo un escenario en el cual el mercado en realidad no tiene claro hacia dónde van las tasas, pero por lo menos lo más claro es que ya estamos en un nivel más arriba y difícilmente se va a mover esos niveles. ¿Ya? ¿Cuál es mi opinión personal? La economía tiene que verse impactada por la subida de tasas, ¿sí? Por la historia, los últimos 5% de subida de tasas debería impactar en la actividad económica. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? En el lado en el gráfico del medio tenemos la diferencia que hay entre la tasa de interés de ahora y la tasa de interés de diciembre, ¿sí? En caso de la Reserva Federal. Por ejemplo, tenemos un número de 0.104, que implica que en promedio el mercado espera 10 puntos básicos más de la tasa de interés en diciembre versus lo de ahora, es decir, que no pase nada. ¿Se puede equivocar? Sí se puede equivocar. Sin embargo, como dijo Alfredo, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo inflación bajando. De hecho, la inflación, producto por demanda, más que por oferta, también se ha contribuido hacia abajo. Entonces, eso es, qué bueno, ¿no? Eso que la inflación estaba galopante hacia arriba, comenzó a caer por temas de oferta y ahora por demanda, es bueno. Entonces, la Fed no debería seguir subiendo la tasa de manera agresiva. Sin embargo, en las últimas semanas, muchos Fed speakers han salido a hablar, las tasas no van a bajar, las tasas no van a bajar. Y tiene sentido, porque la economía todavía sigue fuerte, pero sigue desacelerándose. ¿Ya? No vemos la recesión este año, sí la vemos el próximo año. Y otra vez, como lo comentaban, no tengo por qué creer que va a ser un soft landing, si es que lo que ha pasado es algo que debería impactar. Tasas de interés subieron fuerte. ¿Y saben qué? Típicamente, cuando las tasas de interés suben, el mercado cae, ¿qué hace la Fed? Baja la tasa de golpe y eso favorece el equity y la bolsa corre. Eso pasó en los últimos 10 años. COVID, recesión, etcétera. La Fed tiene la capacidad de bajar rápidamente la tasa, da liquidez al mercado y el mercado vuela en los próximos años. Esta vez no va a ser así generalmente, si es que no puede bajar de golpe porque la inflación todavía no está baja. Entonces, ahí tienes algo distinto, ¿no? Típicamente hay una recuperación en B en el mercado financiero. La tasa de referencia real, eso siempre lo ponemos en cada trimestre. Típicamente, el ciclo de subida de tasas termina cuando la tasa real del Banco Central bordea el 2%. Entonces, si vamos al gráfico de abajo, tenemos una línea horizontal negra oscura que marca el 2% de tasa real, ¿no? Y justamente coincide con el fin de la subida de tasas. Lo que está sombreado es toda la subida de tasas, ¿no? Y el fin coincide con una tasa real de 2%. Fíjense el último dato. Este gráfico lo venimos presentando en los últimos, casi todos los últimos webinars, ¿no? Y no estábamos en 2, ahora ya estamos en 2. ¿Eso qué implica? La Fed ya está en los últimos niveles de subida de tasas. Y eso es bueno, sobre todo para los bonos. ¿Ya? Había otro hecho estilizado. Las tasas de los bonos hacen un pico típicamente 2 meses antes de la última subida de tasas. Si ya vimos la última subida de tasas, entonces deberían caer a los bonos, ¿sí? Pero si no, todavía tienen tiempo para seguir subiendo. Probabilidad de subida de tasas. Como lo que le hemos dicho, en verdad, para la reunión de noviembre se sigue esperando que se mantengan. En términos de incremento, no se espera más cambio. Y aquí vienen las variables relevantes, ¿no? Alfredo ha hablado muy bien del escenario económico. Y aquí la idea es, oye, las variables de mercado, ¿qué están descontando últimamente? ¿Qué ha pasado este trimestre y qué esperamos que pase en los próximos 3 meses? La variable más importante, tasa de interés. Fíjense la subida importante de tasas del Treasury. Aquí tenemos el retorno total, es decir, cuánto de dinero hemos perdido en términos porcentuales. En el año, más o menos un 5% abajo. ¿Sí? Mucha gente este año se fue largo bonos, fíjense, porque esperaban que el tope de tasas se dé inicio de año, no se dio, las tasas siguieron subiendo y fíjense los bonos de 10 años perdiendo casi 5%. Eso es fuerte. Una mayor subida de tasas que originó que el mercado comience a asustarse, el equity comience a caer, se genera un risk off y el dólar sube. Fíjense una subida del dólar en el año de 3%. Tienes el petróleo subiendo, el oro cayendo, el cobre cayendo y el S&P cayendo.
líneas generales, los activos de riesgo corrigiendo a la baja. El oro, que típicamente funciona como un hedge a hiperinflaciones, inflaciones altas y a recesiones pronunciadas, no ha ayudado. ¿Y tiene sentido? Sí tiene sentido. ¿Por qué? No se espera en promedio una recesión fuerte por el mercado y las tasas de interés han subido fuerte y por ende el oro tiene que golpearse, ¿no? Es algo que va en línea con el que uno debería esperar. El petróleo, lamentablemente, es la variable que uno no controla, es un tema de oferta. Uno estaba contento porque la inflación estaba convergiendo hacia abajo y sale el petróleo subiendo. Eso obviamente va a impactar a los precios, al headline inflation sobre todo. Y eso afecta a Estados Unidos y a otros países dependientes del petróleo. Ahí tienes una variable exógena que va a afectar en los próximos trimestres, ¿no? Esperemos que esto se vaya hacia abajo, pero en líneas generales, todavía, por lo menos por mi lado personal, no veo el petróleo corrigiendo de manera fuerte. Cobre, que es un sinónimo de crecimiento económico, China come mucho cobre, eso beneficia a Perú y por lo tanto, si la recesión, si la desaceleración se comienza a materializarse, el cobre debería seguir cayendo. Un dato importante, Alfredo comentó cómo el Fondo Monetario ha dado un update, un incremento al crecimiento económico para este año y el próximo, como la Fed también ha incrementado el crecimiento económico para los Estados Unidos, pero tampoco son wow, son incrementos, son correcciones al alza importantes, pero no es que ya salimos del problema de la recesión, ¿no? La Fed se puede equivocar, el Fondo Monetario se ha equivocado en varias veces, pero sí, está siendo un poquito más optimista, porque en muchos casos veía la recesión este año, ¿no? Solamente ahí cuando conversas, oye, pero si los hechos te decían que recién de año y medio los indicadores adelantados deberían caer y recién el próximo año debería venirse la recesión, el mercado en muchos casos se adelanta, ¿no? Y lo decíamos, el mercado tiene mucha emoción, esa emoción que te dice, ya, la recesión tiene que venir pronto, sobre todo porque uno se acuerda 2008, ¿no? Veamos, ¿qué esperan? Este es el último pronóstico de los bancos de inversión acerca del S&P 500. Ya fíjense, en promedio se espera que el S&P 500 termine en 4.271. ¿Sí? Este día, el S&P 500 ha cerrado en 4.263 puntos, muy cercano al nivel esperado a fin de año. Interesante, ¿no? ¿No? ¿Qué esperamos nosotros? Bueno, por el lado de fundamentos económicos, todavía se puede dar una desaceleración. Tenemos una parte del proceso, por ejemplo, que es mucho de momentum y que nos ayudó mucho este año para no bajarnos, ¿no? Porque decíamos, oye, pero si la recesión no viene y la tendencia sigue, nunca, como dicen, don't fight the trend, ¿no? Sin embargo, para que sepan, a partir de estas últimas semanas, por primera vez en el 2023 hemos tenido una reducción de ese factor, que nos dice, ten cuidado, ya no estás en un overweight, estás en un neutral riesgo. Entonces te dice, ten cuidado porque seguramente si se alinean los astros para mal, el S&P podría seguir cayendo. Por el momento no te da esa señal todavía, pero es una señal de tener mucho en cuenta. También hemos leído bastante en Bloomberg. Oye, septiembre siempre es un mes malo. Veamos la historia. Aquí tenemos el seasonality. El seasonality, ven en septiembre, por ejemplo, en promedio, en los últimos 20 años, el mes de septiembre ha sido un mes negativo. Este año también ha sido negativo. En promedio, 52 básicos. Este mes, de este año, ha caído menos 4.77%, mucho más de su promedio. ¿Qué te dice? Ok, claro, puede caer por seasonality, sí, pero seguramente hay otros factores que han hecho que caiga. Y en nuestra opinión, la subida de tasas de todo el 2022 ya tenía que impactar los indicadores adelantados. O sea, ahí estamos bien, un septiembre. Si uno quiere ver el vaso medio lleno, medio vacío, se asusta. Pero si lo quiere ver medio lleno, miren octubre, noviembre y diciembre. El último trimestre en la historia son positivos. Ya, pero obviamente no siempre se va a repetir la historia. No hay que tener en cuenta que ahora tenemos una subida de tasas muy rápida, nunca no vista en los últimos 20 años. Si vemos la figura más grande, si vemos el S&P en términos de varios años, fíjense, hay una tendencia creciente. Podemos ver el 2022 como un año negativo, que fíjense, cayó 18%. El 2023 a la fecha de ahora viene subiendo un 11%. No recupera la caída del año pasado, pero estás en positivo. Puede seguir cayendo, se está alineando para que esto pueda seguir cayendo, porque si los indicadores económicos comienzan a acelerarse,
si el momentum ya no es tan positivo, seguramente vamos a ir en ese camino, pero todavía no lo marca. Está caro o barato, si uno ve uno de los múltiplos más seguidos de hace muchos años, el PI, no está caro ni barato, ¿no? Entonces uno podría asustarse, o algunos dicen está caro, si uno ve en términos de la historia, estás dentro de más o menos una edición estándar, no te da una señal clara de venta, es decir, que está caro. ¿Ya? En términos de sectores, fíjense que hay una discrepancia en los sectores, se ha hablado mucho, el S&P ha subido porque los principales activos más grandes, que generalmente Tech es lo que ha subido, ¿no? Efectivamente, no ha habido un breadth, es decir, una amplitud a lo largo de todos los sectores del S&P este año. Ya, eso es malo en términos de crear una tendencia creciente. Para realmente decir que estamos en una tendencia creciente del S&P 500 y del mundo, tendríamos que ver casi todos los sectores al alza, deberíamos ver un breadth del ACWI o del mundo de renta variable al alza, y no lo vemos. De hecho, a la última corrida de esta semana, tenemos menos del 30% de los mercados globales creciendo, sino hacia abajo. Entonces, hay una señal, ¿no? Que te dice que el momento del mercado puede seguir cayendo. En términos de estilo, este año se decía, oye, este año va a ser el año del value, ya tocaba. Mentira, el growth ha venido superando otra vez a value. ¿Ya? Si giramos un poco la visión de país y ya no vemos Estados Unidos o el mundo, si quiere, desarrollado, podemos compararlos con el mundo latinoamericano. ¿Ya? Y en Latinoamérica importa mucho nuestro país, Perú, Brasil y Chile. Ya son países más líquidos. Fíjense aquí, lo que he querido mostrar es el proceso inflacionario, porque la inflación ha afectado no solamente a Estados Unidos, ha afectado a todo el mundo. Nosotros lo hemos vivido en Perú con el incremento de los precios de la canasta básica, etcétera, servicios y otras cosas. También lo vivieron los brasileños, los chilenos. Pero ¿qué vemos? Hay dos líneas, la azul y la roja. Inflación normal, la que incluye todos los activos, y la inflación subyacente, que se quitan los activos más volátiles, que el Banco Central no controla. Lo que se puede ver es una reducción importante en la inflación en Latinoamérica. Sobre todo, ¿quién? Brasil. Chile ha hecho un buen trabajo, Perú también no está dentro de la meta tampoco, pero viene bajando. Y eso es importante, ¿no? El último dato de inflación, los datos vienen mejorando, ¿no? ¿Y eso qué motiva? ¿No? Si ustedes están pensando en invertir en bonos, bueno, las tasas de interés pueden seguir bajando. Nosotros estamos del lado de las tasas de interés en Perú, deben de seguir bajando. Se viene un proceso de desaceleración tal vez más fuerte, es decir, que el niño se da y todos los temas locales se empeoran, y el Banco Central podría seguir bajando la tasa, ¿no? Y en línea con lo que ha hecho Brasil, Uruguay y otros países de la región, Chile también. Entonces, ahora la foto se ve más bonita para Latinoamérica en términos de tasa de interés en moneda local. ¿Cuál es el problema? Y siempre hay que ver también en la otra cara de la moneda, que si la recesión se materializa en el próximo año en términos de Estados Unidos, socio comercial importante de nuestro país y gran parte de Latinoamérica, también nuestros países se van a ver perjudicados. Si la tasa de interés del otro lado del charco de Estados Unidos no baja y se mantiene alta, los capitales pueden seguir siendo atractivos allá y nuestra moneda seguir un camino depreciatorio, ¿no? Mi escenario personal va en línea con eso, un dólar más fuerte, ¿no? Y eso ataca ¿a dónde? A los bonos en monedas locales. Sin embargo, como sabrán, aquí tenemos un banco central fuerte con reservas importantes, reservas internacionales importantes, y un control de volatilidad que todavía motiva ingresar a nuestro país. Entonces, si bien puede subir, el retorno por capital en términos de los bonos peruanos pueden ser atractivos, incluso con una depreciación cambiaria del sol peruano. ¿Sí? Fíjense en Estados Unidos y en Europa, ¿no? También se ve claramente en el mundo desarrollado una caída importante en la inflación, pero todavía no estás en la meta de Estados Unidos, ¿no? La meta tienes para rato, pero por lo menos ya ha venido bajando. Algo importante en el proceso no solamente es macro, no solamente es ver los fundamentos, no solamente es términos de factores sistemáticos, o tal vez no solamente es análisis técnico, también hay que ver el sentimiento del mercado, que es fundamental para ver hacia dónde van las tendencias. ¿Qué tenemos ahora? Fíjense, el lado izquierdo es el BOFA Bullish Bell Indicator, que te dice lo siguiente, es un indicador contrario, es decir, si está muy negativo, y si llega a estar muy negativo, es una señal de compra. Fíjense, no estás en extremos negativos, el mercado no está tan asustado todavía, a pesar de que el mercado ha bajado. Pero está en línea, está yendo hacia el extreme bearish, que te da una señal de compra.
No es todavía ahora, pero bueno, va en ese camino. Y el otro indicador, el Fear and Greed Index de CNN, también te habla de un extreme fear, que te dice seguramente ya estamos mucho más negativos y en algún momento de este mes se puede recomendar una compra. Por el momento no, entonces estamos tranquilos por ahí. En resumen, en los próximos meses y en línea de lo que hemos conversado, el riesgo de recesión, eh, acá faltó, podría seguir subiendo. Sí, ¿por qué? Porque nos acercamos al 2024. Si los indicadores adelantados comienzan a bajar, ya no me refiero al S&P, me refiero al ISM, a los PMIs, a los payrolls, a los jobless claims. Si eso comienzan a mostrar datos de desaceleración, el mercado se va a asustar más. Y sobre todo que el tasa de interés no la pueden bajar más, comienzas a asustar a los activos cíclicos y entre ellos es el S&P 500. Sin embargo, la inflación sí podría seguir reduciéndose en línea con lo que ha venido pasando, ¿ya? En este contexto, la temporada que estamos de ganancias incrementará volatilidad. El sentimiento de mercados está dando señales de compra, no todavía, pero estamos del lado ya del bearish. Y el mercado viene descontando un escenario económico más negativo que lo que conversamos en julio de este año. ¿Por qué? Porque se acerca el 2024 y las tasas de interés no han bajado, no se espera que bajen, eso se da, eso pone un escenario económico más negativo, ¿no? Pero todavía, y no es para asustarlos, pero todavía lejos, en mi opinión, de un hard landing. Sí, estamos lejos. ¿Se puede evitar el hard landing? Sí, sí se podría evitar, sí. La Fed tendría que, como lo está haciendo, manejar fino, tener hasta la suerte de que eso se desacelere de manera suave, que no pase nada. Y si eso ocurre, bueno, la bolsa tiene toda la excusa para seguir subiendo. En línea con ello, otra vez, la renta fija se sigue volviendo atractiva, o más atractiva que en meses anteriores, porque los rendimientos de los bonos pueden estar llegando a un tope y ser atractivos para comprar este riesgo. Termino ahí, espero haya sido claro y estamos atentos para preguntas. Bien, tenemos Gracias, Rolando. una primera pregunta. Gracias, Rolando. Dice si existe alguna relación entre el rendimiento de renta fija y el rendimiento del oro. Ok, ¿quieres ir adelante, Rolando? Sí, sí hay una Te relación. complemento. Las tasas de interés, que es el principal factor de riesgo de la tasa de los bonos, también afectan al oro, ¿no? Entonces, la tasa de interés sube, el oro baja, pero y los bonos también bajan. No sé, hay una relación. Tradicionalmente ha sido una relación inversa porque el oro, digamos, es un commodity que si bien tiene esa historia de ser una protección contra escenarios de estrés y últimamente en un mundo en el cual los bancos centrales han estado emitiendo eh, descomunalmente, es una forma de evitar el deterioro de la moneda que significa un exceso de emisión, ¿no es cierto? Porque la verdad que el oro no se puede prender una maquinita y emitir oro. Eh, Tiene una relación inversa con la tasa de interés, efectivamente. ¿Por qué? Porque el oro no gana interés. Digamos. O sea, está muy bien en un escenario en el cual las tasas de interés están cero, pero cuando alguien tiene como costo de oportunidad poner la plata como hoy al 5% básicamente a tasa libre de riesgo, eh, el desempeño de tal es un poco más, es peor, ¿no? Ok. Hay una segunda pregunta, Rolando, es cómo están tomando en cuenta en el allocation de fondos la correlación positiva entre renta variable y renta fija últimamente. Eh, Interesante pues pregunta porque nosotros... sí, yo No, no te discutí dejo. eso. El año pasado hubo una correlación positiva, este año no, pero dale, Rolando. Sí, el año pasado sí fue algo bien raro, ¿no? Si uno ve la historia, hace análisis cuantitativos, en verdad el año pasado fue algo fuera de lo normal, ¿no? Este año no tienes como dice Alfredo, esa correlación, no tienes eh, los bonos han perdido valor, mientras que el S&P 500 o la bolsa en general ha venido subiendo, ¿no? La verdad es Puede que continuar, pero, Alfredo.
Sí, sí, no, no, yo lo pienso. El patrón histórico es un patrón donde la tasa de interés, o mejor dicho, los bonos han actuado como un contrapeso a renta variable por básicamente cuando hay un escenario de estrés en acciones, la gente se protege yendo a activos que son más predecibles, ¿no? Eh, Sí. este, eh, ahora, el Nosotros, año pasado lo por que tuvimos ejemplo, es un... Sí, dale, dale, dale. recomendamos ahí, tenemos, ¿no? O hemos tenido Tesoro Americano. El Tesoro Americano te ayuda para protegerte de recesiones, ¿no? Entonces, en líneas generales, tal vez el 2022 tener Tesoro era lo peor, tal vez tener Tesoro este año, por lo menos a mediados de años, no era bueno, pero mientras se acerque la recesión, tener ahorita Tesoro Americano, en la medida que la inflación comience a bajar, te ayuda a diversificar ese riesgo de renta variable, ¿no? Claro. Entonces, en Y, renta fija, y, como ajá. recomendación, tengamos de todas maneras algo de esos activos que van a subir de valor si sea una recesión que no esperamos, Claro. ¿no? Sí, para ponerlo en términos de secuencia, ¿qué pasa? Si uno tiene un activo que rinde, bueno, no sé, si uno se compra un bono de una empresa corporativa americana, triple B o mejor, que rinde hoy día, no sé, Rolando, 6,5%, y lo tiene por los próximos 7 años y la inflación baja a 3, 1, y 2, se verifica una recesión que hace que la Reserva Federal baje las tasas de interés, no solamente porque se siente cómoda con la inflación, sino porque incentivar a la economía, a una economía que se recesa, lo que uno termina teniendo es un escenario donde los costos de oportunidad, ¿no es cierto? Las acciones no están performando bien y uno tiene un bono que de repente sube precio básicamente por el efecto de la caída en tasas de interés alternativas, ¿no? Se vuelve una súper propuesta tener un bono que rinde 6 en un escenario de inflación de 3. ¿No? Uno con un activo de muy poco riesgo está aumentando su poder de compra de manera absolutamente predecible, ¿no? Ya mira, acá tenemos otra pregunta. Uh -huh. Considerando que hay carry positivo en renta fija, ¿recomendaría algún allocation en activos alternativos? Si es así, ¿dónde o tal vez deuda privada? Uh -huh. ¿Quieres empezar, Rolando? Yo pues le agrego... A ver, a mí me gustan más los activos líquidos, ya por donde vengo. Riesgo de liquidez, no me gusta tomarlo. Sin embargo, la deuda privada sí se vuelve atractiva en la medida que esté bien gestionada. Y uno puede creer que la deuda privada es más riesgosa, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? No es La deuda deuda privada. bancaria. El high yield americano puede tener detrás más riesgo que la deuda privada americana. Entonces, sí, se vuelve atractivo, pero en situaciones de estrés, si hay una recesión, a mí me gustaría tener liquidez, ¿no? Si en situación de si es largo plazo, algo debe ser activos y líquidos, si realmente es 30 años, ¿no? Si quieres, tu horizonte de inversión, 20, 30 años, ten algo de alternative investments, pero ten en consideración que no va a tener precio de mercado, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Pero si requieres liquidez, no lo vas a tener pronto. De hecho, durante los años de tasa de interés muy baja, la deuda privada se volvió una forma de tener acceso a deuda que no estaba disponible para el público en general, porque no era deuda pública. Eh, y sí que da una serie de ventajas. Algunos de los fondos de deuda privada además venían con ciertos colaterales o con garantía, porque era deuda que se estructuraba para ser emitida de esa manera, ¿no? Pero ciertamente es menos líquida, como dice Rolando. En un escenario de recesión, toda la deuda se va a ver afectada, pero hay deuda en la cual uno puede salir y elegir irse a otro activo y hay deuda en la cual uno está atrapado, ¿no? Eh, Claro, ellos se meten donde los bancos ya no quieren entrar y hacen un buen Exactamente. trabajo ahí de análisis, ¿no? Entonces, sí puede ser atractivo, pero la liquidez es bien importante en esa situación. Sí. Ahora, lo que pasa es que hoy día, con tasas de interés relativamente altas en mercados públicos y líquidos, habría que ver que hay un diferencial muy importante en la deuda privada. Y eso va desapareciendo cuando las tasas de interés de instancia, es decir, el Banco Central y por lo tanto las de activos relativamente seguros en términos de crédito, se vuelven más altas, ¿no?
Rolo, ¿cómo espera que reaccione el BCR frente a la perspectiva hawkish de la Fed y el aumento de probabilidades de un FED fuerte? Yo sí creo que la van a bajar. Yo no creo que tenga mucho espacio para no bajarla, teniendo en consideración un FED fuerte, como dices. Ahora, la lectura de la Fed para mí no es hawkish. Hawkish sería subo 50 básicos más la tasa. Lo que te está diciendo la FED es la tasa la mantengo donde está, porque la actividad económica todavía no se ha acelerado. Seguramente a Powell lo van a sorprender, al igual que dijo, ¿se acuerdan? La inflación es temporal. Seguramente el soft landing lo va a cambiar en algún momento, es decir, ya no es soft landing. Pero es eso. Sí, yo sí creo que la tienen que bajar acá en Perú. La inflación está bajando y si las cosas se ponen más feas en términos de PBI, ¿por qué no la bajaría, no? Chile ya la bajó, y otros países también. Perú ya la bajó también, pero tiene más De hecho, espacio para bajar. Ujú. eh, una pregunta sobre si nosotros manejamos fondos semilíquidos para alternativos no, nosotros los fondos mutuos que tenemos son todos líquidos, son todos de liquidez diaria. Sí tenemos un área de fondos inmobiliarios que lo que hace es invierte en activos inmobiliarios. Digamos, eso es el motivo de esta conversación, pero cualquier cosa nos pueden consultar. Bien, eso sería todo, no tenemos más preguntas. Agradecemos a todos la asistencia al webinar y ya, creo que ahí Ya. acabamos. Bueno, solamente déjeme poner algo acá, voy a poner solamente la última página de la presentación, porque eso. Cualquier cosa está el contacto Alfaro Safi y el email de Nicole, que tan gentilmente nos ha presentado hoy día. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches, cuídense. Gracias, hasta Buenas luego. noches. Hasta luego.